Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta mañana yo nunca había predicado de Jonás, pero estaba en la mesa y le dije al Señor, ¿de qué voy a predicar? Y me dijo, predica de Jonás. Y yo dije, Así es que hoy vamos a ver el libro de Jonás, vamos a ver el primer capítulo, porque Jonás huyó de Jehová. Hay muchos Jonases por ahí, hay muchos. Estamos huyendo de Jehová. Entonces vamos a ver los capítulos del 1 al 16. Y cuando encuentren la palabra, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor en esta mañana. Y dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres por medio de ella, como dice tu palabra, que la envías con un propósito, que se cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A pesar de la diversidad de tópicos y personajes que comprenden los 66 diferentes libros de la Biblia, vemos que en todos ellos hay un mensaje congruente a través de la palabra de todos estos libros, y es el mensaje de amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y el libro del profeta Jonás no es diferente. El tema de este libro no se trata simplemente del pez grande, como la gente conoce el libro.
el pez se menciona solamente 4 veces en los 4 capítulos. O de la ciudad de Nínive, que era una ciudad impresionante, que se menciona 9 veces. Ni tampoco es del profeta Jonás, que se menciona 18 veces. El libro trata de Dios, quien es mencionado 38 veces, y del gran amor y la misericordia que Dios tiene para con la humanidad. Es difícil amar a alguien que no conocemos, y Dios nos ama a todos, aunque nosotros no lo conocemos a Él. No todos lo conocen, pero Dios nos ama, a pesar de que no lo conocemos. Hay personas que no lo conocen cara a cara. Y hay mucha controversia acerca de la veracidad de este libro. Para muchos es esta historia es sencillamente una alegoría, para otros es una parábola, pero Jesús se refiere a este libro como un libro histórico. Y el mayor argumento en contra de la veracidad de este libro, de la historicidad de este libro, es alegadamente el hecho de que Jonás, las personas no piensan que Jonás sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre de este pez grande. Pero Jesús hace mención sobre este incidente y compara el milagro de su propia resurrección. Y es por esto que cuando los fariseos le piden una señal, Jesús le responde de la siguiente manera: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la historia del libro comienza de la siguiente manera. Resulta que un día Dios se acercó a la escuela de profetas que había en el reino del norte, que consistía en aquel tiempo del profeta Jonás, Amós y Oseas, y le indicó a Jonás: vete a la gran ciudad de Nínive y predica allí, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad, porque Dios no está haciendo nada de lo que hace todos los días. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios nos manda a predicarle a aquellos que están en pecado. No es nada nuevo lo que Dios está haciendo. Lo que pasa es que hay maldad, Dios ha visto que hay mucha maldad en ese lugar y ha mandado a un profeta para que lleve la palabra de verdad. Entonces dice la Escritura que Jonás se levantó y en lugar de ir a Nínive, se fue a Jope para huir de la presencia de Dios. Estábamos hablando esta mañana. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿A dónde me iré de tu espíritu y de tu presencia? A ningún lugar. Y sabemos que nadie lo puede hacer. Sencillamente, nosotros a veces intentamos huir de la presencia de Dios, desviando nuestra atención a otras cosas y no escuchar lo que Dios nos está diciendo, pero sabemos que no es real. Dios siempre nos alcanza. Y este hombre estaba tan molesto con Dios, que decidió irse muy lejos. Para llegar a Nínive, él tenía que recorrer 550 millas, pero él decidió irse a Tarsis, donde tenía que recorrer 2.500 millas. Se fue bien lejos, donde nadie lo encontrara, pero Dios lo iba a encontrar. Pero huir de la presencia de Dios entre los profetas en aquel tiempo era equivalente a huir del lugar, de la tierra donde Dios operaba, donde Dios establecía sus propósitos y determinaba sus juicios. Entonces, Jonás va en busca de una nave que lo llevara a la ciudad de Tarsis. O sea, que ahora él va a comprar un boleto que lo lleve, en lugar de llevarlo a Nínive, ahora él iba a ir en la dirección contraria, totalmente opuesta.
Y dice que halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Había un sinnúmero de personas que iban para Tarsis. Y Jonás era un hombre rebelde. No estaba dispuesto a obedecer a Dios. Era un profeta, pero no estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijo que él hiciera. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué Dios escogió a Jonás y no escogió a Amós, no escogió a Oseas? Si ese hombre no estaba dispuesto a hacer, y el Señor lo sabía, lo que él dijera. Y tal vez podemos decir, porque Jonás necesitaba que lo mandaran a ir a Nínive. Lo necesitaba, porque Dios tenía que corregir su desobediencia. Y Dios tenía que sanar un corazón como el que él tenía. Y entonces Dios escoge, ¿verdad? Nos mira y ve qué es lo que nos falta y nos lleva en la dirección contraria a la que nosotros queremos ir. Cuando nos falta algo, Dios no nos va a añadir, pero no es de la mejor manera. No es de la manera que nosotros estamos buscando que lo haga, lo va a hacer a la manera de él. Entonces este hombre se atrevió a retar la voluntad de Dios. ¿Alguna vez tú has retado la voluntad de Dios? ¿Alguna vez Dios te ha dado alguna palabra que tú no has decidido obedecer? ¿Has huido de la presencia de Dios? Yo sí, y me costó caro. Yo huí de la presencia de Dios en un momento dado, no porque no quería hacerlo, sino porque me era muy fuerte lo que el Señor nos estaba pidiendo. En aquel momento yo no podía, mi voluntad, mi corazón no me daba para yo hacerlo. Y Luis me preguntó una y otra vez, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo decidí no hacer lo que Dios me estaba pidiendo. Y me costó mucho. Me tomó muchos años recuperarme, muchos años. Y al final me di cuenta que fue más duro no hacer lo que Dios quería. Me fue más duro hacer mi voluntad que hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Si yo hubiese hecho lo que Dios hacía, lo que Dios quería que yo hiciera, no hubiese sufrido tanto, no me hubiese ido tan mal. Pero yo decidí hacer lo opuesto. Entonces perdemos muchas cosas, hermanos, en el camino. Y corremos el camino para darnos cuenta que no obtuvimos lo que queríamos, lo que buscamos. Perdimos el tiempo, pero aprendimos de la experiencia. Yo aprendí. ¿Sabe qué aprendí? A que yo voy a hacer la voluntad de Dios. A que lo que Dios me pida, yo lo voy a hacer. Y por eso estoy aquí en este día. De otra manera, yo no hubiese aceptado, pero me tomó muchos años entenderlo. Y yo aprendí de la manera más difícil, porque la mano del Señor es dura sobre nosotros. Cuando nosotros somos ya discípulos, tenemos una vida hecha en el camino y nosotros desobedecemos, el Señor nos toca con mano dura. Con mano dura nos endereza. Y hay tal vez varias razones válidas por las cuales este hombre no quería ir a Nínive. Yo no lo culpo. El Señor, cuando nos da una tarea, no nos la da fácil. No nos da fácil. Porque el Señor nos confronta con nosotros mismos. En primer lugar, Nínive era una gran ciudad. Le describen como una ciudad majestuosa. Majestuosa. Dice, cuando leímos la palabra, dice a la gran ciudad de Nínive. Una ciudad que fue levantada por los hijos de Noé. Era una ciudad preciosa. Pero esta gente eran los enemigos de Israel y habían abusado de Israel. Y por eso podemos entender
por qué esta reacción tan difícil, ¿verdad? Tan iracunda, airada del profeta Jonás. Y además de ser una gran ciudad, tenía una reputación muy mala, porque era una ciudad malvada. Dicen que los ninivitas eran personas violentas, que no tenían misericordia de sus enemigos. Y dicen, lo describen como que pasaban por el fuego los niños, torturaban y mutilaban las personas, las mataban. Y después que las mataban, les desprendían la piel a las personas y luego exhibían los cuerpos y hacían monumentos mostrando lo que ellos habían hecho. Estaban orgullosos de lo que habían hecho. Y posiblemente Jonás dijo, "Oh, yo no voy para allá", porque él conocía la fama de los ninivitas y sabía que no le esperaba algo bueno. No iba para un buen lugar. Y la segunda razón por la cual él no quería ir a Nínive se hace clara en el capítulo 4 de este libro, donde dice que él no quería predicar en ese lugar porque él temía que si la población se arrepentía, la ciudad sería perdonada. Y él tenía tanto odio por esta gente que él no quería que Dios los perdonara, tuviera misericordia de ellos, porque ellos no tenían misericordia de la gente. Por tanto, sabiendo la maldad que había en este lugar, él quería ver esa ciudad totalmente destrozada. Esta era la verdadera razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive, porque Dios le daría una segunda oportunidad. Y Jonás no quería que se arrepintieran porque no lo merecían. Pero por esta misma razón era que Dios lo estaba mandando, porque Dios quería darle una oportunidad a esta gente. Y cuando nosotros no queremos que la gente experimente el perdón de Dios, tenemos un grave problema. Nuestro corazón está donde no debe de estar. Cuando hay odio profundo hacia las personas, estamos en un mal lugar espiritualmente, hermanos. Y este hombre era profeta de Dios y tenía esas heridas en su corazón. Tenía esas raíces en su corazón. Esto es una mentalidad antievangelística. Este era un profeta y tenía que llevar las buenas nuevas y él no quería llevar las buenas nuevas. Jonás se había olvidado de que la voluntad de Dios es una expresión del amor de Dios. Porque Dios, cuando Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Como cuando nosotros amamos a alguien, nosotros queremos lo mejor para esa persona. Y el Señor quería salvar estas vidas. Pero a pesar de la rebelión de Jonás, Dios tenía planes con Nínive, con aquella generación. Porque 100 años después, más tarde, Dios condenó a esta ciudad por tomar las tribus del norte y llevarlas cautivas. Se las llevaron al exilio y nunca regresaron más. Todavía no han regresado, las están esperando. Sabrá Dios las atrocidades que hicieron con esta gente, porque desaparecieron del mapa. Entonces, tenemos que tener mentalidad de misión, iglesia. Dios también nos ha llamado a nosotros, como llamó a Jonás, para que ganemos vidas, para que ganemos almas. Nosotros vamos para Nínive. El Señor nos está llamando. En su soberanía, Dios, por alguna razón, envía, ¿verdad? Nos envía, aunque nosotros pensemos como Jonás. Jonás pensaba que esta gente era despreciable. Nosotros no sabemos a dónde vamos. Pero Dios había enviado a Jonás a predicar y nos envía a nosotros a predicar, a denunciar el pecado, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y a veces nosotros hacemos lo mismo que Jonás estaba haciendo. No les hablamos a las personas de Cristo cuando nosotros hemos sido comisionados para eso. Hemos sido comisionados para proclamar el Evangelio. Nosotros no necesitamos un llamado especial como lo tenía Jonás para compartir el Evangelio con nadie.
con nadie. Y cuando omitimos esta opción, estamos limitando a las personas a una sola opción. Porque si no le hablamos del reino, lo único que queda a nosotros, hermano, es el infierno. Si no le hablamos del reino, lo que le queda es el infierno. Y si Dios lo puso delante de ti y esa persona no tiene otra oportunidad, tú no has hecho tu trabajo. No has hecho tu trabajo. Entonces, si la persona tal vez no nos cae bien, como quiera, hermano, hay que hablarle del reino. Porque eso fue lo que hizo Jonás. Jonás olvidó su llamado. Nosotros no podemos olvidar que estamos comisionados. Él antepuso sus sentimientos personales a la vocación que Dios le había dado. Él antepuso sus sentimientos al llamado que Dios le había dado. Y Dios le dijo a Jonás, ve y predica. Este es el comando que Dios le dio. Esa es, hermano, la gran comisión que Jesucristo nos delegó. Ve y predica. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, al que te caiga bien y al que te caiga mal. A toda criatura. No solo a los judíos, sino al mundo entero. Y estas palabras que Jesús nos está dando, no nos están diciendo que el mundo venga a la iglesia, sino que tú vayas al mundo y prediques de Jesús. No podemos sentar aquí a esperar que la gente llegue. Nosotros tenemos que salir y llevar el mensaje de salvación. Y tú lo puedes hacer con cualquiera que se presente delante de ti. No podemos esperar por las personas. Tenemos que llegar a ellas. Jesús se fue por las aldeas. Jesús no se quedó en su casa. Él se fue a predicar. Él se fue a sanar enfermos. Él se fue a proclamar el reino de los cielos. Corintios nos dice, el libro de Corintios nos dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando. La palabra es que por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados por Dios y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Porque en el Antiguo Testamento Dios comisionaba profetas, pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el mismo espíritu que tenían ellos y nosotros hemos sido comisionados a llevar este evangelio. El Señor nos dijo, id por todo el mundo, id y predicad a toda criatura, a todas. Entonces, tenemos que estar listos para llevar las buenas nuevas. Jonás no estaba listo, pero nosotros tenemos que estar listos para poder trabajar porque queremos crecer, pero tenemos que esforzarnos. Y para esforzarnos tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, Zacarías 8:9 nos dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, esfuércense. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Esta gente estaba reconstruyendo el templo, pero el Señor le dijo, esfuércense vuestras manos y las nuestras se tienen que esforzar para poder edificar lo que Dios nos va a dar. Tenemos que edificar el templo, hermanos. Trabajemos para que el Señor nos dé crecimiento. Dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. No nos podemos sentar a que el Señor traiga a la gente. Tenemos que ir a buscar la gente. Y si nosotros queremos crecimiento, tenemos que plantar y tenemos que regar para que el Dios nos dé el crecimiento. Tenemos que esforzarnos. Somos colaboradores con Dios. Eso es lo que dice la palabra. Por tanto, hermano, no sabemos qué el Señor te va a pedir hacer cuando lleguemos allá el mes que viene.
Ya nos queda un mes, el mes que viene. No sabemos qué el Señor te va a pedir, pero no es tiempo de irnos a Tarsis. No es tiempo de irnos a Tarsis. Dios no nos manda a Tarsis. Es tiempo de irnos rumbo a Nínive. Es tiempo de estar haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A lo mejor el Señor te da un don diferente, te añade lo que el Señor te va a añadir. Cambia, ¿verdad? Lo que te ha dado aquí. Te pone a hacer otra cosa de acuerdo a las necesidades. Pero yo te aconsejo que no te vayas a Tarsis, que tú recibas lo que Dios te da, porque lo que Dios te dé, te lo va a prosperar. Pero tú tienes que ser obediente. No puedes hacer como Jonás. No puedes hacer como Jonás. Ya ustedes tienen el fundamento. Aquí se sembró la semilla por 7 años y medio. Los últimos 7 años de Luis, él estuvo sembrando la semilla. Él estuvo estableciendo los cimientos. Él los pasó aquí, predicando. Pero ahora entramos a una nueva etapa de nuestra vida como iglesia. Y necesitamos que todas las partes del cuerpo se integren para trabajar como un solo cuerpo. Yo estuve predicando de eso por mucho tiempo, unos cuantos meses atrás, no sabiendo que esto iba a pasar tan rápidamente. Pero llega el tiempo donde, hermanos, tenemos que dar por gracia lo que por gracia el Señor nos ha dado. Hemos estado aquí aislados, ocupados, aprendiendo, donde Dios nos ha puesto, pero es tiempo de expandir nuestros horizontes y salir a poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Porque ustedes saben qué, las ovejas paren ovejas. Las ovejas paren ovejas. Nosotros somos portadores de las buenas nuevas. Usted no está llevando malas noticias a ningún sitio. Estamos llevando buenas noticias de vida eterna. Buenas noticias. Así es que el Señor nos va a llevar a proclamar este mensaje y no podemos hacer como Jonás. Tenemos dos opciones. O nos vamos a Nínive o sacamos un boleto para Tarsis. Y yo espero que aquí todo el mundo, no importa lo que el Señor lo ponga a hacer, se vaya a Nínive. Nínive está cerca, mira, 550 millas. Tarsis está a 2500. No vaya tan lejos que no le va a ir bien. Entonces, una de las verdades que vemos cuando somos hijos de Dios es que cuando nosotros nos rebelamos, Dios sale a buscarnos. Él hace su trabajo como padre, hace un buen trabajo. Dios sale a buscarnos. Y cuando estamos a la huida, como estaba Jonás, Él va a crear una tormenta para que te des cuenta de que estás en el lugar equivocado. Él no te mandó para ahí. Para que entiendas que no estás donde se supone que estés. Estás 2500 millas, a 2500 millas lejos de donde Él te mandó a estar. Esto fue lo que le sucedió a Jonás. Tuvo un tiempo tormentoso. Fue un tiempo tormentoso para él. Y dice la palabra que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Era una tormenta sobrenatural. Jonás tomó su decisión y ¿sabes qué? Dios tomó la de él. Tú te vas a ir para Tarsis y yo te voy a perseguir. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Porque si huyes de la presencia de Dios, te va a esperar un mal tiempo. Van a haber vientos, van a haber truenos, van a haber rayos, va a haber todo lo inesperado, porque nadie sabe lo que Dios va a hacer. Dios es sorpresivo. Y no pienses que esto es una casualidad, porque Él viene por ti, Él viene a rescatarte. Una de las maneras en que te lo hace saber es por medio de las circunstancias. Ya Él te habló y te dijo lo que tenías que hacer. ¿Tú no lo quieres hacer? Entonces Él te va a hablar de una manera diferente. Dios te dice las cosas 1, 2 veces y después calla. Calla.
Si tú no lo haces, Él te va a buscar y te lo va a dejar saber, y no con palabras. Y dice que los marineros tuvieron miedo y que cada uno clamaba a su Dios. Esta era gente pagana. Y vieron una tormenta tan grande que ellos pensaban que solamente el Dios, algún Dios, tenía que solucionar este problema porque estaba fuera de sus manos. Ellos no podían manejarla. Y entonces comenzaron a echar al mar todo el equipo que ellos tenían, todos los enseres que habían en la nave, para descargar la nave y poder quedar a flote. Y dice que estos hombres eran expertos en navegación y sabían que esto no era una tormenta habitual. Ellos habían pasado tormentas, pero esta no era una de ellas. Ellos tenían razón, esto era una tormenta espiritual. Una tormenta que venía de parte del Dios de los cielos. Porque Dios es experto en poner nuestras vidas al revés cuando estas cosas ocurren. Dios estaba en este asunto. Y estos hombres estaban teniendo pérdidas porque este era su modo vivendi. Ellos dependían de todo esto y estaban teniendo que perder todo este equipo en el agua. Y cuando Jonás desobedeció a su Dios, él no solo creó caos en su vida. Si vemos, él estaba creando caos en la vida de todos ellos. Y si pensamos que el pecado solamente nos alcanza a nosotros o nuestras malas decisiones nos alcanzan a nosotros, estamos equivocados. Estamos afectando a todos los que están con nosotros. Todos estamos afectados. Si una persona en el cuerpo se afecta de esta manera y comienza a oír, nos afectamos todos, hermanos, porque no sabemos qué es lo que esa persona hace en la iglesia. A veces tenemos familias enteras que se afectan y todo el cuerpo se afecta. Entonces tenemos que pensar que no solamente somos nosotros. Y en eso fue que Jonás pensó, en lo que él quería hacer, no en que esa ciudad completa se iba a afectar y ese barco completo se iba a afectar porque Dios estaba buscándolo a él. Y estos hombres estaban desesperados, estaban temiendo por sus vidas, estaban a punto de que esta navegación, este bote se abriera en dos. Pero dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dice que el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Todo el mundo había clamado a Dios, pero Jonás estaba durmiendo. Quizás, dice, tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dios habla de diferentes maneras, ¿verdad? Este hombre no sabía lo que estaba diciendo. Esto es normal. ¿Cómo no es normal? ¿Cómo tú vas a dormir en medio de una tormenta como esta? Como esta. Es cuando que tenemos preocupaciones y no dormimos. Imagínense en medio de una tormenta como la que están describiendo aquí. Todo el mundo está desesperado, están en ansiedad y el profeta se encuentra roncando. Increíble. El patrón le dice, ¿no crees que sería una buena oportunidad para orar ahora? Un hombre pagano le está diciendo al profeta de Dios, ora. Jonás no se había ido lejos porque no quería saber de Dios, pero Dios le estaba reprendiendo por medio de una persona pagana en estos momentos, porque Dios te habla de muchas maneras. Y luego, hermanos, en el verso 7, ellos realizan que tal vez no van a encontrar una solución para esto, porque ellos no están luchando con una tormenta meteorológica, sino que hablamos de algo más trascendental. Estamos hablando de algo más trascendental. Y echaron suertes para ver quién era el culpable de esta tormenta. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y al Jonás identificarse como hebreo, ellos temieron en sobremanera. Todo el mundo le tenía miedo al Dios de los israelitas. Y le dijeron, ¿por qué has hecho
esto si tú sabes que Dios está detrás de ti, que Dios te está persiguiendo? Entonces estos hombres buscaron la manera de resolver la situación, pero cuando no encontraron alternativas, porque todo esto estaba fuera de sus manos, ellos tomaron la sugerencia de Jonás, que estaba tan molesto que le había dicho, échenme al agua y todo esto va a dejar la tormenta se va a detener. Entonces ellos le echaron el agua al agua y cuando esto ocurrió, la tormenta cesó inmediatamente. ¿Qué trajo todo esto? Bueno, hizo que estos hombres reconocieran al Dios de los cielos y ofrecieron sacrificios a Dios porque temieron a Dios. Y aún esto nos dice que aún en nuestra rebelión, Dios puede hacer su trabajo de salvar vidas. Él usó la rebelión de Jonás para el bien de los demás. Dios está en el negocio de salvar vidas, no dejar perder vidas. Y aunque ellos pensaron que sus vidas iban a perecer, paradójico, ¿no? Dios los salvó, les ofreció salvación, obtuvieron salvación y vida eterna. Conocieron a Dios en medio de la adversidad, no de una manera fácil, pero en medio de la adversidad Dios se mostró a ellos y pareciera ser que Jonás les hizo un mal, pero terminó haciéndole un bien. De manera que Dios nos llama, hermanos, en esta mañana. Nos llama como llamó a Jonás, para que vayamos a predicar. Nos está lanzando un reto. La pregunta es, ¿cómo le vas a contestar? ¿Yo no estoy preparado para hacer lo que me estás pidiendo? ¿O le vamos a decir, Señor, heme a mí, heme aquí, envíame a mí? Tenemos que obedecer y emprender para Nínive, pero cuando llegues a Nínive, no te vayas para Tarsis, porque a veces Él nos da tareas que no nos gustan. Y en el nosotros hacer es que vamos a crecer. Si no, te vas a quedar en el mismo lugar que estabas cuando no estabas allí. Queremos crecer espiritualmente, queremos crecer numéricamente. Pero para eso nos tenemos que esforzar y si nos esforzamos, crecemos espiritualmente. Finalmente, hermanos, quiero terminar, porque a veces pensamos que la obediencia al Señor la tomamos como si no fuera muy importante. No la tomamos en serio. Y cuando nosotros estamos comenzando en los caminos del Señor, el Señor no nos trata de la misma manera que cuando nosotros ya tenemos tiempo en el Señor. Y a veces perdemos muchas cosas. Y solamente quiero en esta hora terminar meditando sobre las cosas que hizo Jonás y las cosas que Jonás perdió a través de el camino que él decidió tomar. Entonces voy a decir que Jonás tuvo una actitud errónea ante las circunstancias. Lo que él pensó que estaba trabajando para su bien, estaba trabajando en su contra. Él se fue a Jope y él encontró el viaje adecuado, el que estaba esperando por él. Él tenía suficiente dinero para pagarlo. Él pensó que todo le salió a la perfección, pero Dios tenía un momento para él. Porque es posible estar fuera de la voluntad de Dios y tener circunstancias que parecieran estar trabajando a nuestro favor. Es posible estar fuera de la voluntad de Dios y tener un falso sentido de seguridad. Y nosotros tenemos que meditar en eso. Recordemos que Dios no es el único que abre puertas. El enemigo también abre puertas. Y cuando estamos en situaciones como estas, tenemos que pensar que todo está bien porque las puertas se están abriendo. Tenemos que pensar, no que las puertas se están abriendo, sino quién está abriendo la puerta. ¿Quién te la está abriendo? Si está fuera de la voluntad de Dios,
y Dios te mandó para Nínive y te fuiste para Tarsis, ¿quién te está abriendo la puerta? Y Jonás, siendo profeta de Dios, trajo adversidad a este lugar en lugar de traer bendición. Nosotros estamos aquí para traer bendición a las personas, para traer bendición, ser de bendición a la iglesia. Pero en lugar de ser de bendición, él trajo una turbulencia a los marineros de esa embarcación. Consideremos todo lo que Jonás perdió por no querer ser de bendición y consideremos todo lo que nosotros podemos perder si no queremos ser de bendición. Jonás, en tercer lugar, dejó de escuchar la voz de Dios. Al no obedecer, él perdió la comunión con Dios. Porque cuando tú dejas de comunicarte con Dios, tú pierdes la comunión con Dios. Y él estaba en desobediencia. Ya Dios no le hablaba a Jonás por medio de palabras verbalmente, pero Dios se manifestaba por medio de las circunstancias. El mar, el viento, los truenos, aún el pez, hermano, todo el mundo, toda la naturaleza respondía a Dios, excepto el siervo de Dios. Los vientos obedecieron a Dios, el mar obedeció a Dios, el pez obedeció a Dios, menos Jonás, que era el que tenía que servir, el que tenía que obedecer. Jonás perdió su energía espiritual. Él cayó en un sueño profundo y no se preocupó ni se responsabilizó por lo que había creado, por la turbulencia que había creado, ni por la seguridad de los que estaban en aquel barco. A él no le importó lo que pasó, él solo pensó en montarse en la embarcación y llegar a donde él quería llegar. Y Jonás perdió el poder de la oración. Él perdió el momento de la oración y el único que conocía al verdadero Dios no pudo elevar una oración por lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque si lo hubiese hecho, primeramente tenía que confesar su pecado, porque si no, Dios no lo hubiese escuchado y él no estaba dispuesto a eso. Entonces, a partir de todas esas cosas, Jonás perdió su testimonio delante de aquellos marineros, porque ellos se dieron cuenta que él estaba huyendo, que él estaba en desobediencia y no estaba viviendo a la altura del llamado que él tenía como profeta. Entonces tenemos que pensarlo bien antes de desobedecer lo que Dios nos está mandando hacer, porque perdemos mucho y ganamos poco. A veces pensamos que tenemos mejores planes que los que Dios tiene para nuestras vidas, pero no es real, porque Dios conoce nuestro futuro y Él sabe los pensamientos que tiene, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el futuro que nosotros esperamos. Entonces, te pregunto en esta mañana, le voy a pedir a los músicos que pasen. ¿Te ha ordenado a Dios hacer algo que no deseas hacer? ¿O estás en medio tal vez de una tormenta? ¿Estás en medio de decisiones que tienes que tomar y no sabes cómo tomarlas? ¿No quieres desobedecer a Dios? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes decisiones que necesitas poner delante de la presencia de Dios en esta mañana? Porque queremos estar seguros de las decisiones que tenemos que tomar para que nos vaya bien, para que Dios nos acompañe en el camino, para que Dios bendiga las decisiones que tenemos que tomar. Queremos estar seguros de su voluntad. Y si esa es tu petición, te invito al altar. Y si tú tienes cualquier otra petición que quieras poner delante de la presencia del Señor, te invito para que nos permitas orar por ti en esta hora. El altar está abierto para los hermanos.